diario, que a veces no sabemos cómo es que llega. Pero no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Eso es promesa. Y si falla, hay un fallo en nosotros. Si eso falla. Eso es así. Mis hermanos, cuando el pastor vaya a entrar, por favor, nos vamos a poner en pie todos. Pastor, el tiempo es suyo. Esta es la iglesia Santurce, que les recibe de pie esta noche. Bienvenido, pastor. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu templo en esta noche. Gracias por los hermanos que están allí también conectados. Oramos para que en esta noche reciban bendición de lo alto. Y que sientan el amor de Dios en cada uno de ellos y en sus casas, en su familia. Que sientan que no están solos y que tú estás allí, Señor, y siempre estarás para tus hijos. Bendice esta iglesia y que en todo tiempo se mantenga firme, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Un placer inmenso estar aquí para presentar palabra de Dios en esta hora. No sé cuántos están conectados por allí. No sé cuántos hermanos están allí en YouTube. Y cuántos amigos también que siguen esta transmisión siempre de diferentes partes, de diferentes países. Hay un grupo que siempre está pendiente a las transmisiones de Santurce. Y le damos también a usted un saludo especial. Y esperamos que la palabra de Dios pueda bendecirlo en esta noche. El mensaje de esta noche, esta reflexión breve, lleva como título: el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Dicen amén por esto? El que piensa estar firme, ¿qué cosa? Mire que no caiga. Dice 1 Corintios, capítulo 10, verso 12 hasta el 13, dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba. Atención, iglesia. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarlo. Hermanos queridos, este es un pasaje muy importante, déjeme decirlo de esa forma, muy importante para aquellos que anhelan permanecer de parte del Señor, aunque se desplomen los cielos. A través del tiempo, la vida cristiana se va complicando. A través del tiempo, las pruebas para los cristianos van aumentando. Y los que tienen muchos años en el Evangelio pueden secundarnos en esta hora. Es decir, no es lo mismo ser cristiano hoy que ser cristiano hace 20 años. Y el que me quiera discutir con esto, afuera nos vemos. Para darle evidencia que ahora no tengo tiempo para hablar tanto de este punto. Pero no es lo mismo. En mi caso me bautizaron a los 11 añitos en el 1991. Tener 11 años en el 1991 no es lo mismo que tener 11 años hoy en el 2025. Yo andaba libremente a esa edad. A los 12 años yo andaba a la romana de cabo a rabo, sin problema, sin miedo. Me iba a la escuela todos los días sin peligro. Pero mi hijo tiene 10 años, yo no me atrevo a mandarlo solo a la esquina. No lo mando, tengo temor. ¿Por qué? Porque no es el mismo mundo. La maldad, ¿qué ha pasado con la maldad hoy? Ha crecido. Ya los niños no pueden andar solos en la calle, porque usted no sabe. Antes había libertad y lo que tienen más edad que yo podrán hablar de tiempos mejores y donde la gente cuidaba, el vecino cuidaba al niño.
hasta lo corregía. Era distinto. Un maestro en la escuela tenía una influencia también. Uy, qué autoridad le daban los padres, los maestros. El mundo ha ido cambiando. Somos testigos de eso, ¿sí o no? Y así mismo, hermano, como la maldad ha crecido, los niños hoy corren más peligro, los jóvenes se han independizado mucho más. También la vida cristiana hoy enfrenta desafíos grandes. Y a medida que pasa el tiempo irá aumentando. Y sin duda alguna estamos, hermanos, en los tiempos finales. No hemos entrado todavía, ¿verdad?, en esa etapa ya final del cierre de gracia. Aún todavía no hemos entrado. No sabemos si será mañana. No hemos entrado todavía en esa etapa de persecución. No hemos entrado en esa etapa donde las plagas caerán sobre los impíos, no sobre los sellados. No hemos entrado en esa etapa, pero estamos en los tiempos finales. Y si usted ve hoy cómo está el mundo, cómo están las noticias, usted ve hoy lo que está pasando, tiene que mandarle un mensaje de que Cristo, hermano, está a la puerta. Y hay hermanos que están preocupados. Algunos me han llamado en estos días: pastor, mire el mundo, ¿qué usted me dice? La profecía. Y he tenido que estar dándole aliento a algunos hermanos de forma personal, por teléfono, preocupado al ver todas estas cosas, la persecución que hay, la inmigración, todas estas cosas, todas estas leyes. Y muchos hermanos, de hecho, están atemorizados. Ya te pueden ver, muchos no están yendo a la iglesia. Las iglesias, no sé en otros lugares, pero aquí en Puerto Rico muchas iglesias están un poco vacías por esta situación. Y nos da temor, hermanos, que nos pase igual que como nos pasó en el 2020. Nos da temor que pase lo mismo, donde muchas iglesias estaban florecidas. Llegó el COVID. Iglesias que estaban llenas de personas allá en mi país. Cuando todo pasó, cuando la iglesia se abrió, no hubo forma de recobrar a muchos hermanos que nunca más volvieron al templo. Estaban firmes aparentemente en la iglesia. Estaban todos los sábados ahí. Algunos tenían de hecho hasta responsabilidades. Algunos tenían cargos en la iglesia. Llegó el COVID y muchos hasta ahí llegó su fe. No han vuelto a la iglesia. Y ojalá que si alguno me está escuchando, tú despierte hoy, te levantes y vuelva al Señor. Vuelva otra vez a Cristo. Que pueda entender que hay fuerza en ti para volver si te aferras al Señor. Hermanos, el texto dice, así que si alguno piensa, ¿qué cosa dice? Si alguno piensa estar firme, porque una cosa es lo que yo puedo pensar de mi vida espiritual y una cosa diferente es la realidad de mi vida. No sé si me doy a entender. Yo puedo pensar que estoy sólido en la fe. Yo puedo pensar que estoy firme en la fe. Pero cuidado. Hay muchas personas que han pensado que están firmes, sólidos. Y da mucho gusto preguntarle, ¿cómo está la fe? Firme, inquebrantable. Eso da gusto escucharlo, hermano. Pero cuidado. El enemigo está atento. Y a veces la fe está firme en circunstancia de paz. A veces la fe está firme cuando las mareas están a tu favor. Cuando las olas están bajitas. Estamos firmes y tranquilos y seguros, ¿cierto? Pero cuando la tempestad sube, cuando la persecución viene y vendrá, entonces ahí sabemos si en verdad nosotros estamos firmes. Me gusta mucho el pasaje de San Mateo, capítulo 14, verso 28 en adelante, donde Jesús se le aparece a ¿quiénes? A sus discípulos. ¿Se le apareció en qué horario, hermano? En la madrugada, en la oscuridad. ¿Y en dónde se le apareció Jesús? En el mar. ¿Y cómo se le apareció Jesús a ellos? Caminando sobre las aguas. Y hermano, los discípulos de Jesús lo confundieron. No voy a entrar en este punto ahora, pero lo confundieron. ¿Con quién lo confundieron, queridos? Con un fantasma.
Ellos caminaban con Cristo todos los días, escuchaban sus enseñanzas, predicaban con Él. Pero cuando ven esa manifestación tan poderosa, la mente de ellos, en lugar de trasladarse al cielo, en lugar de trasladarse a su maestro y reconocer y mirar si era Él, su mente se fue a qué cosa, querido. Su mente se fue a su cultura, su mente se fue a su mundo, su mente se fue a su lugar de nacimiento. ¿Y en qué pensaron ellos? En fantasmas. ¿Por qué? Porque aunque eran discípulos de Jesús, habían sido formados bajo creencias mundanas. Y en el momento cumbre donde se manifiesta la gloria de Dios, en lugar de ver la gloria de Dios, ellos ven qué cosa, fantasma. Atención, querido, nosotros somos mundo y un poquito de Cristo. Digo esto ¿por qué? Porque usted nació en el mundo. ¿Y nació en un mundo de qué? De pecado. Oiga bien, nació en un mundo de pecado. Donde usted nació, ahí posiblemente la minoría era cristiano. Usted nació en un lugar donde muchos, la mayoría eran ¿qué cosa? Impíos. Las enseñanzas de aquel lugar posiblemente no eran bíblicas. Las creencias posiblemente no estaban fundamentadas en la palabra de Dios, sino en tradiciones. Y usted tiene toda esa información en su cabeza de lo que usted ha visto, lo que ha escuchado. Y entonces de Cristo usted tiene posiblemente un 10%, una cosita. Quizá la historia no sea la misma de todos, pero es mi historia. En mi barrio la minoría era cristiano. En mi niñez, aunque estaba en la iglesia a los 9 años, pero yo me formé antes de los 9 fuera de la iglesia. Mis 9 años, mi carácter se formó ¿dónde? Con una visión mundana. Mi carácter entonces se formó con una visión cristiana, escuchando un devocional toda la mañana de mis padres. Yo no me formé así. Ya a partir de los 9 años la iglesia es que me agarra y comienza entonces a tratar de instruirme. Pero ya todo está ahí. Pero me crío en un barrio peligroso. Y toda la vida ha sido mirando ¿qué cosa? El mundo. Y quizás también sea la historia de muchos de ustedes. Entonces tenemos de la fe, ¿verdad que sí? Pero tenemos mucho de ¿qué? Del mundo. Y eso le pasó a ¿quiénes? A los propios discípulos de Jesús. Confunden al maestro con ¿qué cosa, queridos? Con un fantasma. Esto es para que vayamos mirando nuestro fundamento y nuestra debilidad. Así que cuando Jesús le dice, no tengan miedo, soy yo. Dice el versículo 28 que Pedro le dice, Señor, si eres tú, oiga esto, aún él le dice, soy yo, y le ponen pruebas, a ver si es verdad. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Oiga esto, ¿cómo podemos interpretar a Pedro? Sí. Pedro creía en el maestro, ¿cierto? Y se lo dijo, tú eres el Hijo de Dios. Pedro fue uno de los que creyó en Jesucristo desde el principio, desde el primer día que lo vio en el milagro de los peces, de las barcas que se llenaron. Pedro reconoció que Jesucristo no era cualquier cosa. Pedro reconoció la santidad de Dios y por eso le dice, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Desde el primer día Pedro reconoció el poder de Jesucristo. Apártate de mí porque vio la santidad de Jesucristo. Dijo, yo no puedo andar contigo porque soy un hombre pecador, aléjate. Y Jesús le dijo, tranquilo Pedro, te voy a convertir en un pescador de hombres, tranquilo. Pedro conocía al Señor. Y en este momento Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya. Pedro no estaba seguro porque estaba oscuro, pero Pedro sí sabía el poder de Jesucristo. Así que si es él, Pedro creía que si Jesús lo llamaba, él tendría el poder también de caminar sobre las aguas. Alabado sea el Señor. ¿Creemos nosotros como Pedro en Jesucristo, hermanos? ¿Creemos como Pedro en Jesucristo? ¿Están confundidos? ¿Creemos en Jesucristo? Creemos que Jesucristo tiene poder para hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. Caminar sobre las aguas era un acto, hermano, que ningún humano había hecho. Ningún humano lo había hecho. Jesús lo hizo. Y Pedro sabía que el poder de Jesús era tan grande que si él lo llamaba, él podía caminar. La fe de Pedro era una fe grande, hermano, ¿sí o no? Podríamos decir que Pedro tenía una fe firme en Cristo. ¿Estaba firme la fe de Pedro en Cristo? Aparentemente. Él creía en Jesús, él creía en su poder. Pero estaba firme la fe de él. Aparentemente. El Señor le dice, Pedro, ven.
Y dice que Pedro descendió, hermanos. Alabado sea el Señor. Hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Pedro descendió de la barca. Señores, esto no es fácil. Estamos hablando de una tormenta. De noche, bajarse de una barca, ¿usted lo haría? Es una cosa difícil, iglesia, piénselo. Se bajó y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Oiga esto, Pedro no solamente se bajó, sino que Pedro logró andar sobre las aguas. Alabado sea el Señor. Hermano, Satanás no quería saber de Pedro. ¿Ustedes sabían eso? No sé si se lo he dicho a ustedes. Satanás sabía que Pedro tenía un potencial, que si Pedro lograba conectarse con el maestro, si Pedro lograba afirmarse bien, Satanás sabía que Pedro iba a hacer prodigios. Por eso tantas luchas de Pedro en su vida, tantos defectos, tantas cosas, porque tenía potencial y Satanás lo sabía. Y Pedro lo muestra en varias ocasiones, muestra la fe que tiene en el Señor. Era una fe buena, hermanos, poderosa. Así que Pedro fue un hombre que caminó sobre las aguas. Pedro caminó. Y hermanos, dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Ahora yo le pregunto, ¿la fe de Pedro estaba firme, sí o no? ¿Tenía fe Pedro, sí o no? Tenía fe. Tenía fe. Caminó sobre las aguas, hermanos. Creía en Jesucristo Pedro. Creía que tenía poder Jesucristo. Sí, creyó y por eso caminó. Atención, no se confunda. Podemos creer, podemos tener fe, pero decir que mi fe está firme es otra cosa. La Biblia dice, si alguno cree que su fe está firme, mire que no caiga. Pedro tenía fe, creía. Atención, iglesia, atención, hermanos. Pedro creía, pero en el momento cumbre se nota que su fe no estaba firme en Jesús. Porque en el momento, hermanos, que él siente, que él ve el viento, la tormenta sobre él, en ese momento dice que comenzó a sentir miedo. ¿Qué significa eso, hermano? Perdió la fe en el Jesús que él le dijo, si eres tú, di que yo vaya. Jesús seguía ahí, ¿sí o no? Pero el miedo a la muerte fue más grande que la fe en Cristo. Él sabía que la tormenta en el mar era peligrosa. Él sabía que una tormenta hundía a los hombres. Él sabía que en el mar nadie podía caminar. Y él sabía que el viento fuerte podía desaparecerlo en el mar. Él era pescador, él conocía. Así que todo su conocimiento del mar de repente se apoderan de su mente. Todas sus realidades de la vida humana, todo lo que él conocía de la vida y la muerte, todo lo que él conocía del peligro, se apodera de él. Y en ese momento todo eso lo domina y se pierde el poquito de fe que él tenía. No sé si estamos entendiendo, hermano, el asunto. Pedro creía en Jesucristo, pero tenía toda su vida sobreviviendo en el mundo y escuchando y aprendiendo. Y en el momento cumbre, todo eso que hace con Pedro lo absorbe. Y toda la fe que tiene en Cristo, ¿qué hace, hermano? Se apaga. ¿Ustedes ven cómo una cosa apaga a lo otro? Y cómo lo que tenemos, lo que hemos cultivado, lo que hemos aprendido en un momento puede a nosotros, queridos, matarnos el poquito de fe que tenemos. Atención, iglesia. Y dice, hermanos, que entonces Pedro gritó, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Tenía fe Pedro? Sí. ¿Pero tenía Pedro mucha fe? No. ¿Tenía una fe firme? No. ¿Cómo estaba la fe de Pedro, hermano? Poquita. ¿Cómo Jesús le llama? ¿Hombre de qué? De poca. Hombre de poca. Y el enemigo, queridos, ahí es que puede engañarnos. Porque podemos tener fe en Cristo,
pero ¿cuántas tenemos? El asunto no es tener fe en Cristo. El asunto es tener una fe firme en Cristo, que a pesar del viento, a pesar de la tormenta, yo me mantenga caminando encima del mar hasta llegar al Maestro, hasta verme cara a cara con Él, hasta abrazarlo. Es una fe firme, la que me va a permitir llegar hasta el final. La fe que necesito no es la que me va a permitir hoy lanzarme del barco. Esa fe, hermano, cualquiera puede tenerla. La fe para lanzarte del barco es sencillo, pero la fe para mantenerte hasta el final, a pesar de la tormenta, a pesar de los vientos fuertes, distinguirá, hermano, a los valientes, a los vencedores. Con poca fe no se va a vencer, porque la poca fe permite, ¿qué cosa? Las dudas. La poca fe que permite el miedo. Hay cristianos firmes, pero cuando está en peligro su chaucha, tambalean. He visto cristianos líderes tambalear por un empleo, porque está en duda, ¿qué cosa? Su comida. Está en duda pagar los biles, pagar la deuda, pagar aquello, y tambalea. En el nombre de Jesucristo, Dios te dice hoy, confía. Y le digo a mis hermanos siempre, el problema no es el dinero, hermano, es la fe. Hello. El problema del cristiano fiel no es el dinero. Nuestra preocupación no debe ser el dinero, ni de dónde voy a conseguir lo que voy a comer. No, hermano, nuestro gran desafío es confiar y tener una fe firme en Cristo. Si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, hermano, veríamos las montañas moverse a nuestro favor. ¿Estamos entendiendo, hermano, el mensaje? En momentos de tormentas, muchos cristianos tambalean. Muchos cristianos se llenan de miedo, fallan al Señor, se alejan de Cristo. Y el Señor dice, ay, hombre de poca fe, si hubiese creído un poquito en mí, si hubiese confiado un poquito en mí, tú ibas a ver mi gloria. Si hubiese confiado un poquito en mí, tú ibas a ver realmente mi poder a tu favor, pero dudaste. Y cuando dudamos, ¿qué hacemos, queridos? Nos detenemos, nos hundimos. Y en esta hora, querido, este mensaje para decirte, mira, el asunto no es pensar que estamos firmes, porque podemos pensar que estamos firmes. La vida cristiana es una vida de tener mucho cuidado, de estar siempre, hermanos, alerta, porque podemos tropezar y caer. Puede llegar la tormenta. Estamos bien ahora, todo está bien. Puede llegar el momento duro en la vida. Puede llegar la persecución. Hoy muchos hermanos tienen que aferrarse al Señor y orar, porque el plan del enemigo con esto mismo, hermano, de este problema que hay de inmigración, son muchos los cristianos que en estos momentos pueden caer. Muchos de ellos pueden salir a cometer pecados para permanecer en un país legal, aunque deshonren el nombre de su Dios para permanecer en un país. En el nombre de Jesucristo no lo haga. No lo haga. Porque a veces nos defendemos nosotros con nuestras propias herramientas. Hello. Que yo me voy a casar para quedarme en Puerto Rico. No lo haga en el nombre de Cristo. Le estoy hablando claro, hermano querido. No sé si alguien con esto se ofenda, pero quiero hablarte del Cristo poderoso, el Cristo que te sostiene, el Cristo que te sustenta. No es un país que te sustenta, y lo he dicho en todos estos días porque hace falta este mensaje. Es el Señor que te sostiene. No abandone a tu Dios porque estás en juego, tu comida, tu salud, tu vida. No, confía en el Jesucristo que tú le sirves. Es momento ahora de que tú levantes la bandera de la fe. Ay, pastor, para usted es fácil. Sí, en el nombre de Jesucristo, sí. Y si estuviera en tu lugar, quisiera mantenerme firme a mi Dios y volver tranquilo a Dominicana con los brazos en alto, confiando en mi Cristo. Porque no es el país. Mi reino no es aquí, es allá arriba. No deshonre a tu Dios por la comida, por un trabajo, no. Mantente firme, confía
que si Él te quiere aquí, aquí te va a dejar, en el nombre de Jesucristo. No te alejes de Dios ahora, afírmate ahora en el Señor, ora más ahora, busca más su presencia ahora, y pide al Señor que aumente tu fe, querido. Y miren, hermanos, aparte de este problema que está pasando, hay un problema más que le viene a la iglesia en estos días, y ustedes lo van a ver, y quiero ir vacunándolo, y vamos a hablar más adelante de estos temas. La iglesia adventista, cada 10 años se levanta un movimiento nuevo. En la iglesia adventista, los que son viejos en la iglesia me entenderán. ¿Está bien? Cada 10, 11, 12 años se va a levantar, siempre se levanta un movimiento nuevo en la iglesia adventista. ¿A ustedes han visto algunos? Los reformados, galateos, los antitrinitarios. Cada cierto tiempo se levanta un movimiento nuevo. Muchos. No sé aquí en Puerto Rico, pero en Dominicana, uff. Y en cada movimiento que se levanta, cada tiempo, vienen con una luz nueva. Y una luz nueva bíblica. Y sacando los defectos de la iglesia. ¿Y sabe cuál es el final de esto? Que muchos que creen estar firmes hoy en la iglesia, ¿saben dónde terminan? En el mundo. He visto muchos cristianos, ancianos de iglesia, y lo he visto en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, con su astucia, crea tiempo de zarandeos. Y para muchos que juran estar firmes, el enemigo lo hace, ¿sabe a través de qué cosa? A través de esto. A través del espíritu de profecía. Y ahora mismo, hermanos, esta persecución, y hay por ahí un grupito, ya iglesias adventistas en estos días, que están a punto de disuadirse de la iglesia adventista. No en Puerto Rico, pero en Venezuela hay una, y yo sé que alguno aquí entiende lo que estoy hablando. Hay una teología de la nueva generación, o de la última generación, que eso va a dar duro a la iglesia adventista. Y se van a ir otro grupo más, y pronto usted va a comenzar a ver, ya hay una iglesia completa en Venezuela, en Mérida Centro, que ya están disuadiendo de la iglesia adventista. Y cuando usted mira y dice, pero ven acá, lo que ellos están diciendo es bueno. Pero el problema no es lo bueno que sea que están diciendo. Están hablando de que el cristiano llegará a un punto que no va a pecar más. Gloria a Dios por eso, hermano, eso no es malo. Aparentemente, ¿cierto? Pero ese movimiento, cuando el enemigo lo entra en la iglesia, él no lo entra para levantar un revivamiento espiritual. Él no lo entra para que la iglesia se afirme en su fe. Él lo entra para sacudirlo, para sacarlo de la iglesia y al final, querido, destruirlo. Por eso dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque a veces viene por tormentas duras, hambre, enfermedad, luchas internas, persecución como esta de migración. Pero también viene muchas veces y se entra en la iglesia para sacar a muchos hermanos de la iglesia. Y ya eso en Puerto Rico está aquí. Ya está aquí, ya hay hermanos predicando eso. Ya andan predicando cosas que aparentemente son buenas, pero que detrás de ellas hay un enemigo astuto tratando de confundir. Porque si es revivamiento hay que hacerlo aquí adentro. No hay que salirse. El revivamiento, la reforma no depende del pastor, no depende de la asociación. Aunque el pastor esté mal, si la iglesia está bien, querido, pero el enemigo usa muchas veces hasta nuestra cabeza, nuestra sabiduría que Dios la da para engañarnos a nosotros mismos. Por eso, querido, la vida cristiana es como un equilibrista que está caminando en una cuerda floja, y ese equilibrista tiene que tener ¿qué cosa? Cuidado, porque si se descuida, se cae. Así veo la vida cristiana. ¿Cómo qué cosa? Como un equilibrista que está caminando en ¿qué, queridos? En una cuerda floja. Nunca piense que usted está firme. Solo ore como los discípulos. Señor, auméntame la fe. ¿Que estoy firme? No, no estoy firme. Yo necesito más. Porque el que está firme ya llegó. El que está lleno no necesita más, querido. Siempre hay que sentir, tu hermano, que nuestra fe es poca para pedir a Dios, unirnos más a Él para que Él aumente esa fe. Porque usted está firme hoy. Usted conoce la Biblia, conoce la doctrina, conoce la iglesia, tiene muchos años aquí, pero usted está más en peligro que cualquiera. Porque mientras más firme se siente el hombre,
más peligro corre, hermano. ¿Sabe por qué? Y termino con este versículo. Romanos 5, 18 al 19. Dice que así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Hermano, ¿qué enseña ese texto? La justificación no es por mis obras. La justificación no es porque yo soy bueno. Yo no voy a permanecer firme por lo que yo conozco. Yo no voy a permanecer firme por mi fuerza en la iglesia, por mis cualidades. Hermano, dice la Biblia que por Adán, ¿qué fue lo que vino, queridos? Condenación. Por Adán, ¿qué fue lo que vino? Pecado. Así que nuestra naturaleza, y este tema lo vamos a desarrollar próximamente, nuestra naturaleza es pecaminosa, querido. Y será pecaminosa hasta que Cristo nos transforme. ¿No es eso lo que nosotros hemos aprendido? La transformación, hermanos, ¿quién la hará por nosotros? Nosotros mismos. Yo no puedo decir, llegué a un punto, ya yo no peco, ya yo no soy pecador. Sí, seremos pecadores hasta que Cristo nos transforme. ¿No es así, hermano? Hay mucho inventando otra cosa. No, dice que nosotros por la justificación de uno seremos justificados. Es decir, el ser humano no será justificado por sus obras. No será justificado porque él decida no pecar. Será justificado, hermanos, por la sangre de Jesucristo. Cuando Cristo salga de allí, que está intercediendo por nosotros, cuando Él salga y diga ya se acabó, a partir de ahí ya, hermanos, hecho es. Los pecadores sigan pecando. Y los justos, justos no porque nosotros tenemos justicia, somos justos por la justicia imputada, impartida de Jesucristo. Eso que han lavado sus pecados con la sangre de Cristo, eso entonces a partir de ahí serán sellados. Eso es lo que la Biblia dice, querido. Pero el diablo en este mismo tema está entrando confusión a la iglesia. Y prepárese que viene. Le va a llegar a usted a través de YouTube de un videito. Le va a llegar por un lado, pero prepárese. Lo estoy vacunando para que se prepare. Lea la Biblia. No le estoy diciendo que se le esconda esto, pero lea y cuídese. Cuídese porque el enemigo cada 10, 15, 12 años viene y zarandea a la iglesia. Y se van muchos, cientos de adventistas al mundo. Y después te lo ve en la calle destruido, sin Dios. Y muchos han quedado que ya no encuentran forma de adorar. Su concentración está en ¿qué? En criticar, en mirar defectos. Y nadie se va a salvar mirando los defectos de la iglesia. Nadie se va a salvar mirando los defectos del pastor, del anciano. Nadie se va a salvar, hermano, criticando. La salvación es por Cristo. Seremos justificados por Cristo. Y será salvo aquel que se humilla al Señor. Y Él será que nos va a justificar y nos va a dar la victoria. Pero no hay hombre que pueda dejar de pecar por sí mismo, sino que solamente Cristo es a través de Él que nosotros seremos constituidos justos, dice la palabra del Señor, a través de uno, a través de Cristo que murió y nos lavará con su sangre. Hermanos queridos, oremos más, hermanos. Mantengamos los ojos en Jesús, queridos. Siempre le digo a mis hermanos, no ponga los ojos en el pastor ni en líderes. Ponga sus ojos en Cristo. Hoy día hay mucha gente en las redes sociales, en YouTube, hablando, hermano. Cuidado, y veo hermanito compartiendo todos esos videos. Cuidado, hermano, no comparta tanto. Usted tiene una Biblia ahí, agarre usted un versículo y compártalo usted y escríbalo usted con sus dedos. Muchos hermanitos compartiendo y compartiendo y compartiendo. No comparta tanto, hermanos. Hay mucha gente que se visten de ovejas y son lobos. Lea su Biblia, cuídese. Mantenga los ojos en ¿quién? En Jesús. Mire a Jesús. Mire a Jesús cada día, medite en Él. Lea su Biblia. Y trate cada día de ir creciendo en la obediencia. Tratemos cada día de ir creciendo en la obediencia. Todos tenemos defectos, hermanos, ¿sí o no? Todos tenemos debilidades, todos tenemos luchas. Necesitamos ponernos bajo los pies de Cristo para que vayamos cada día siendo semejante a Él. Y que cuando Él venga ponga lo que falte. Recuerde que la parábola dice, sobre poco fuiste fiel,
sobre mucho te pondré. Nunca haremos suficiente para ser salvos. Oiga bien, por nuestros méritos nunca seremos suficientes para ser salvos. Pero esa lucha constante nuestra es la que Dios va a agarrar, y a través de esa batalla Dios va a poner lo que falta. Dios nos dará lo que falta. Hermanos, que Dios nos ayude a mantenernos firmes y que nuestra fe vaya en aumento cada día. Que sigamos creyendo, sigamos confiando, pero que Dios vaya aumentando nuestra fe, para que a pesar de persecuciones como la que hoy hay sobre los inmigrantes, a pesar del hambre, la necesidad que viene a este mundo, la persecución grande que se desatará sobre los cristianos, que nos mantengamos siempre caminando sobre la tormenta, con la vista puesta ¿en quién? En Jesucristo. Cada día la lucha para el cristiano será más difícil. Cada día será más difícil, pero el Señor dice que no hay prueba que nos haya sobrevenido que no sea humana. Toda la prueba que te vengan, dice la palabra, que tú y yo podemos soportarla. Yo no sé cuál es la prueba que tienes hoy. Yo no sé cuál es tu lucha. Yo te comprendo y Dios te comprende más. Hay personas que están asustadas, Dios te comprende, Dios te entiende. Hay personas que tienen miedo de ser desterradas. Dios sabe tu problema y te conoce. Confía en tu Dios. Quizás estoy hablando para alguien hoy ahí que me está viendo también por las redes, que tiene alguna lucha en su vida. Dios sabe de tu lucha, ponte en sus manos. Y Él dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Alabamos a Dios, hermano, en esta noche. ¿Cuántos quieren una fe firme en Cristo? Dios puede ayudarnos si nos mantenemos en oración, con la vista en Él, en obediencia, confiando en Él siempre. Él hará su obra en nuestras vidas. Vamos a estar de pie, hermanos queridos. Vamos a cantar el himno, contendamos siempre por nuestra fe. En el antiguo 380, pero ese cambió ya algunas palabras, así que tiene que ser en el nuevo, para que no nos perdamos. Contendamos siempre, siempre, hermano. ¿Por qué cosa? Por nuestra fe. ...508... Contendamos siempre por nuestra fe. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. si Vencemos aquí, reinaremos allí, en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor De Jesús, la corona Él nos dará. Gloria a Dios. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí, en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí, en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor
Jesús, la corona Él nos dará. Gloria a Dios. Hermano, ¿cuánto quieren vencer? ¿Sabe que este himno antes decía: si sufrimos aquí, reinaremos allí? Y todavía veo que algunos no han podido saltar ese sufrimiento, ¿verdad? Ya no es por sufrimiento, hermano, porque esos signos se cambiaron. La iglesia lo cambió. No lo cambió porque le acomodó, lo cambió porque tenían errores, muchos signos. Y eso era un error. Eso era un error porque nadie se va a salvar por sufrimiento. Dice Apocalipsis 3:21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. No es al que sufre, es al que venciere. ¿Está bien? Al vencedor, al vencedor. Queridos, la vida cristiana no se trata de sufrimiento. Ay, que yo sufrí mucho por ti, Señor. Hay que vencer. Hay que luchar. ¿Y qué significa vencer, querido? Vencer el miedo, vencer las dudas y mantenerse firme con Cristo. Ahora mismo hay mucho miedo, pero confía en tu Dios. Confía en tu Dios y vence esa batalla, vence esa lucha que tú tienes en el nombre de Jesucristo, vénsela. ¿Y con qué tú la vas a vencer? ¿Con tu fuerza? No, con la fuerza de Jesucristo. Es a través de Él que vencemos. Que Dios nos bendiga mucho, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios y que salgamos de aquí hoy restaurados y dispuestos a pasar hambre, pero con Cristo. A ser deportados de aquí, pero con Cristo. A mantenernos firmes en esta iglesia hasta el final, mirando a Cristo. Y así lo lograremos si oramos y mantenemos la vista en Él. Padre eterno, gracias por tu iglesia que se abrió en esta noche para escuchar tu palabra. Amén. Que este tema, Señor, no haya sido áspero ni duro para ningún hermano ni amigo, sino que haya sido un tema de fortaleza y bendición para su vida. Que cada uno, Señor, pueda entender que nadie es perfecto. Amén. Y en esta tierra, Señor, nunca lo seremos. Pero esa imperfección, si la acompañamos de luchas y obediencia constante y oración, tú pondrás lo que falta, Señor, y nos ayudará a llegar a la meta. Oh Padre, dale fuerza al que está siendo azotado en este tiempo. Dale fuerza al que está caído, Señor. Dale fuerza al que tiene miedo. Dale fuerza al que tiene luchas, oh Padre. Pero sobre todo dale fe, Señor. Porque nuestro problema en esta vida no es dinero. Nuestro problema en esta vida no es comida, Señor. Nuestro problema no es estar en este país o en otro. Nuestro problema es fe, oh Padre. Aumenta nuestra fe, Señor. Porque si tenemos fe donde estemos, estaremos bien. Si tenemos la mirada en ti, Señor, aunque haya tormenta, fuertes vientos, nos mantendremos caminando sobre las aguas de esta vida. Oh Padre, aumenta la fe a tu iglesia, Señor. Permítenos conocerte más y más, para que podamos ver tu gloria, Señor, para que podamos ver tu poder y para que sepamos que estamos seguros si estamos contigo y que nada nos faltará, Señor, si tú eres nuestro pastor. Oh Padre, ayúdanos a unirnos contigo y a dejar esa parte humana, a dejarlo aprendido a un lado, Señor, para que la fe en ti pueda dominar. Que no seamos vencidos, Señor, por nuestro miedo, nuestras dudas. Ayúdanos, Padre, a creer en tu palabra cada día y a cambiar todo lo que hemos aprendido, a cambiarlo, Señor, por el conocimiento de Jesucristo. Bendice tu iglesia, Señor, y a cada hermano aquí y todos aquellos que han estado mirando este sermón o que lo verán después. Que tu bendición los alcance y que hoy la fe aumente un poco más, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Dulces sueños.